Bueno, ahí breve, pero nos sirve de pie para presentarlo a Eduardo Martínez. Él es periodista, es analista internacional y experto en estos temas, que supongo que estás conmovido e impresionado desde el viernes con todo esto, ¿no? Sí, fueron hasta ahora días realmente muy difíciles porque hubo una escalada de información que nos superó. Sí. Me tocó, yo trabajo en otro canal y estaba en el aire cuando empezó a pasar todo junto, es decir, no podíamos entender que sea tan rápido, pero eran situaciones que de alguna manera eran esperables. Es decir, en los últimos años, cuando las potencias se vieron involucradas en algunas guerras, todas tuvieron represalias. Es decir, que es una de las cosas que quizás la gente de a pie en Francia le critica a Hollande, ¿no? De haber entrado en una guerra en Siria ya hace unos meses, sin haber tenido mucha parte al principio ni mucha justificación, y de repente, obviamente, está la contraofensiva. Claro. Entonces, si uno se va a involucrar a semejante nivel, se le exige al presidente que, bueno, cuidanos. Sí, hubo evidentemente fallas de seguridad. De hecho, el autor intelectual o el aparente autor intelectual era un hombre que ya estaba identificado por Francia, con lo cual evidentemente hay una falencia. Ahora también es muy difícil prevenir este tipo de ataques. En eso coincide todo el mundo. Ayer hubo una serie de aparentemente falsas alarmas en distintos lugares. Esto es muy común. El miedo genera paranoia. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? A ver, uno de los coletazos que genera el terrorismo es que a veces provocan un atentado inmenso, ¿no? Sí. Inmenso, y después lo único que tienen que hacer es vivir de esos coletazos del atentado, ¿no? Es decir, generando falsas alarmas, demás. Y los estados gastan energía y dinero de la misma forma en cada uno, como si fueran atentados reales. Claro. Rompe de alguna manera con digamos, la vida cotidiana de la gente. El terrorismo lo que ha hecho incluso es prostituir democracias, porque genera que países con una tradición democrática como Francia estén tratando de cambiar la Constitución en 72 horas. Sí, increíble. O que en Estados Unidos salga esa ley patriótica que los ciudadanos prácticamente firmaron un cheque en blanco para ser espiados. Es decir, es compleja la situación que se generan luego de los ataques. Es decir, han cambiado sociedades completas. Y también uno debe entender que el origen de donde parte esto también son sociedades que están devastadas, porque Siria se pone ahora en el tapete y se habla de ellos cuando fueron los atentados en Francia. Cuando los ataques llegan al primer mundo o al corazón del poder, todo el mundo habla de esto. A mí me impresiona mucho que no veamos nada de Siria. Me impacta como periodista, que estemos todo el tiempo metiendo el foco en Europa, naturalmente, y está muy bien, pero que no tengamos idea de lo que esté pasando en Siria, cuando mucho de la migración de refugiados y todo este conflicto ya viene de ahí. Es decir, hace mucho que sabemos, como decís vos, que hay un lío grande en Siria. Y ahora están atacando desde Francia, desde Rusia, pero no vemos una sola bomba. Ahí está otra de las cosas. A todos nos conmovió lo de Francia, es lógico, es terrible. Yo estaba en el aire cuando me llega una alerta de una cadena a la cual colaboro que... Perdón, mientras vos seguís con la explicación, este es el supuesto autor intelectual. Exactamente. Que hay imágenes de él en Siria arrastrando cadáveres. Sí, exactamente. Agarrados de la furgoneta, de la camioneta. Los arrastra detrás de vehículos luego de un ataque. Es decir, es un loco del que se sabía ya, ¿no? Y lo llama como burlándose los que nos fueron infieles. Aquí los cuerpos de los que nos fueron infieles. Bueno, sí, pero a ver, lo terrible es que, por ejemplo, Afganistán hace 14 años que está en guerra, Irak 11, Siria en enero cumple 5 años. 5 años, claro. Y si uno cuenta, por ejemplo, tomando el caso de Irak, hay, para que te des una idea, 2 AMIAs por semana en víctimas de civiles. Sí. En Siria hay 4. Si contás los que están combatiendo en campo, se dispara 10 AMIAs por semana. Sí. Para que nos demos una idea de lo que está pasando. La dimensión, sí, es una cosa de la dimensión de lo que ocurre. Y la verdad es que estos
estos conflictos no están saliendo por la televisión, no están tomados por las grandes cadenas. ¿Y eso por qué crees que es? ¿Por una cuestión de que hace tanto que uno dice, bueno, en Medio Oriente no se soluciona nunca más el tema, por la lejanía, porque Europa es como nos es mucho más cercano? A ver, es mucho de eso, es mucho de... estamos acostumbrados a que se maten entre sí, bueno, ahí siempre hay guerras. En el caso de los periodistas, ayer me decía Silvia Mercado, una colega, me decía con razón, hablando del tema, me decía, ojo que ISIS ya decapitó a más de 100 periodistas. Sí. También hay un miedo puntual, ¿no? Claro. Concreto. Y esto, pero viene pasando hace muchos años, cuando fue en la década del 90, la guerra de la ex Yugoslavia, la disolución de Yugoslavia, se había puesto precio a la cabeza de los periodistas porque el matar a un periodista sabían que salía un toque a la luz y eso generaba también redes de financiamiento. Te hace famoso y genera aportes. Me acuerdo que pagaban $3.000 para aquel que matara a un periodista en la de Yugoslavia cuando el sueldo premio era $25. Era el sueldo de años. Entonces... ISIS también comprendió en algún momento, justamente por desprenderse de Al-Qaeda y comprender un poco la vieja estructura. ISIS nace de Al-Qaeda. Nace de Al-Qaeda. Era Al-Qaeda en Irak, ISIS, para que la gente lo entienda fácil. Era la sede de Al-Qaeda en Irak, que tras la muerte de Bin Laden, ISIS sintió que... anárquica y... Claro, sintió que Al-Qaeda era el pasado, que ya no tenían... Quien quedaba, que era al-Zawahiri, médico egipcio, no estaba a la altura de las circunstancias. Ellos consideraron que podían hacer mejor la tarea. Porque ayer nos decían que los mismos de Al-Qaeda están sorprendidos por la locura. Claro, porque estos son los ultras de los ultras, ¿no? Es decir, a ver, Al-Qaeda tampoco tenía muchas reglas, pero lo que comprendió ISIS es que una de las batallas principales se libra en las redes sociales, en los medios. Bueno, los videos que graban decapitando gente son de una calidad cinematográfica impactante, más allá de la crueldad y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Evidentemente le ponen mucho esfuerzo a la comunicación del mal. Sí, y te digo que es terrible lo que ves ahí y a la vez es extremadamente barato. Hoy en día sí, generar un atentado inmenso cuesta muchas cosas. Es decir, ellos se hacen famosos, se obtienen redes de financiamiento haciendo ataques luego de secuestros, ejecuciones filmadas que se enviaban a las redes sociales. Y la verdad es que si uno contabiliza no es un ataque caro, eso es un secuestro y un asesinato. Hablas mucho, Eduardo, de redes de financiamiento. ¿Quién banca a esta gente? Ahí está el tema. La Secretaría de Estado de Estados Unidos hace un informe bianual poniendo exactamente quiénes son los que financian el terrorismo o hay grandes sospechas. Dentro de esa lista hay estados. Y dentro de esos estados hay estados amigos de Estados Unidos, como Arabia Saudita, Jordania, algunos estados del Golfo. Y uno dice, pero ¿por qué lo hacen? Hay algunos... Arabia Saudita como estado. Como estado. Es decir, este tipo de... aparecen en los listados de públicos que hace Estados Unidos. Aliado de Estados Unidos, le vende petróleo de hace 1000 años. Jordania también es un gran amigo, es un gran amigo. Por ejemplo, Pakistán, los servicios secretos pakistaníes son casi un estado dentro del otro estado, que se manejan con independencia, no importa el presidente que esté, y también han financiado. Entonces uno dice, ¿pero por qué muchas veces se hace? Y porque a veces se lo ve a estos grupos como desestabilizadores de países que no son amigos míos. De hecho, Estados Unidos le había parecido, no digo que grato, pero conveniente la aparición de ISIS en Siria porque desestabilizaba a un enemigo como Bashar al-Assad. Bueno, esto es importante. ISIS, vos decís, estos tipos estaban en Irak. Y en algún momento alguien les dice, che, vayan a salir a Siria. ¿No? Como parte de la red Al-Qaeda, ellos tenían, digamos, sedes en más de 30 países. En la red siria también se une a ISIS y queda conformado prácticamente inmediatamente el califato, lo que sería una organización más territorial que incluye el norte de Irak, parte de Siria, que es para que nos demos una idea del territorio que se está manejando, ISIS en terreno es muy parecido al del Líbano, y si lo pasamos a la Argentina y sería la provincia de Santa Fe, controlando totalmente. Y hay una zona de influencia que involucra a dos países, ¿no? Es decir,
tan grande o un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, para que nos demos una idea cuál es el territorio donde se está desarrollando una guerra que tiene a Bashar al-Assad como presidente con sus fuerzas regulares, a los rebeldes combatiendo a Bashar al-Assad, a grupos vinculados a Al-Qaeda que se resisten a irse, al ISIS y después las potencias atacantes que son Francia, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, colaboran algo Canadá y Australia. ¿Cómo desentrañar eso? ¿El fin del terrorismo es el dinero? ¿O no, lo que mueve el terrorismo es el dinero? No, el fin del depende de qué terrorismo, porque hay muchos. Pero, claro, por ejemplo, el terrorismo islámico basado en el fundamentalismo, que el fundamentalismo, ¿qué es? Por ejemplo, vos tenés una religión, una fe cualquiera. Sí. Si vos conocés a alguien que tiene otra fe, vos tenés básicamente entre dos posturas, o tomás una postura más condescendiente o querés aprender o escuchar al otro, o intentás convencerlo, tratás de convertirlo de alguna manera diciendo, no, mirá, yo tengo otra fe y quiero que la escuches. El fundamentalismo se llama así porque toma los fundamentos de la religión, los exacerba al máximo y considera a cualquiera que no tiene tu exacta fe como alguien a destruir, no a convertir. Entonces, dentro de los grupos terroristas fundamentalistas, lo complejo de eso es que prácticamente no se puede negociar, todos son infieles fuera de eso. Es decir, igual da la sensación, comparando con otros grupos de fanáticos, que estos han perdido cualquier enlace con un fanatismo religioso y se trata simplemente de una banda de carniceros sumamente salvajes que ya han, digo, por esta idea de que hasta los de, como decía Nuria, hasta los de Al-Qaeda dicen, muchachos, esto no es la guerra santa de nada. Porque el ISIS de qué quiere convencer. El ISIS lo que quiere es un territorio primero. El territorio, ¿por qué lo quiere? Porque dice, bueno, como las dos grandes ramas del Islam son los sunitas y los chiitas tienen su estado casi fundamentalista, que sería Irán, nosotros necesitamos el nuestro. Y como no lo tienen, lo tratan de generar. Para tener ese territorio, tienen que robarle territorio a 2 países mínimo. Estamos hablando de casi de 4, pero por lo menos a 2 países. Esos 2 países no se van a dejar robar territorio, entran en guerra directa con el ISIS. Por lo cual hay una cuestión territorial de necesidad de que el Estado Islámico sea realmente un Estado, ¿no? Un califato con un territorio concreto de dominio, y ahí la guerra se transforma casi en convencional, en puerta a puerta, calle a calle, ciudad por ciudad, para dominar cierto territorio. Que recién ahora, con la incorporación de Rusia en esta alianza, en el último mes, los ataques fueron terribles, fueron más precisos, generó, digamos, que el Estado Islámico tenga algunos inconvenientes para sentarse en el territorio. Pero la verdad es que la muerte de civiles es increíble, que esto lo que potencia es una desestabilización más grande de un país que genera refugiados, que genera esos refugiados que no sean aceptados en Europa, que se las vea con desconfianza. Es decir, genera una crisis humanitaria internacional. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Porque debe estar muy presionado Obama para que tenga una participación más activa. ¿Cómo imaginás que sigue? Porque es muy importante lo que haga Estados Unidos. A ver, Estados Unidos ya está atacando Siria hace rato con drones. Eso más de 4.000 ataques. Es decir, no tiene soldados en tierra, pero ha utilizado, mató 175 civiles en 4.000 ataques. Es decir, ya lo viene haciendo. Lo que pasa es que Obama se resiste desde que ingresó en el 2008 a estar en una guerra convencional. Él no quiere las bolsas de los cadáveres. Y no tiene la plata para hacerlo, ¿no? porque eso no se habla. En las guerras de Irak y Afganistán, Estados Unidos gastó 3,4 billones de dólares. Y cuando en los últimos años casi entra en default 2 veces, se tuvo que endeudar a 20 años por 2,4 billones de dólares. Entonces, si las guerras no habrían durado tanto, no habrían entrado en esa situación económica que cayeron después. Entonces, Obama dice, no solamente es una cuestión humana, es una cuestión económica, diciendo, no podemos sostener estas guerras más. Es decir, no da para más, las cuentas no cierran. El ISIS amenaza con atacar Washington. ¿Considera que es el paso, eso es posible después de lo que vio Estados Unidos? Sí, absolutamente. Y uno también está preocupado, y digo esto con cierta responsabilidad, porque la gira que tiene Francisco ahora en África, y después de ser uno de los blancos, Roma, entre comillas, ¿no?
De hecho, ISIS sacó en las últimas horas un nuevo comunicado donde directamente le dice directamente al Vaticano: vamos a ir por su cruz. Es una situación preocupante. Sí, porque está yendo a 3 lugares como va Francisco, ¿no? A lugares que no son fáciles. Además él no se cuida y siempre dice, bueno, recen por mí. A ver, está yendo a Angola, está yendo a República Centroafricana, que ha tenido una de las masacres más grandes post Segunda Guerra Mundial. Es decir, son lugares complicados. Vos le recomendaría que no fuera, digamos. No, a ver, él es lo que es. Él es así. Me parece que lo positivo de esa gira es que vuelve a poner en el centro a África, que era necesario, porque la crisis que vemos ahora de los refugiados de Siria e Irak vienen el 17%, el resto son africanos. Claro. Es decir, de estos lugares de conflicto son pocos. África fue saqueada durante 3 siglos por las grandes potencias, las liberan en la década del 60, que es donde se empiezan a armar estos nuevos países que son muy jóvenes, que algunos caen en reyesuelos, señores de la guerra dominando todo, ¿no? Un desastre. Y después de los saqueos y después del desastre político que armaron las potencias ahí, ahora esa gente muerta de hambre, con grandes problemas, se cruza en Europa y parece la canción de Serrat de Disculpe el Señor, diciendo: ahora me vienen y me tocan el timbre. Qué bueno. Y es como que, ¿qué pasó? El problema me llegó acá. Y ahí saltan las noticias, pero África es un problema hace mucho tiempo. Es increíble lo del foco de las noticias, cómo estamos realmente atrapados por eso. Vos hablabas de los drones de Estados Unidos, ahora hay una película a propósito sobre cómo se ataca a través de los drones. Si podés mirar para mandar un misil, también podés mirar para mostrar si tenés ganas, si querés, interés, ¿no? Claro. La cámara evidentemente no quieren que se vea. Hoy con un dron desde arriba vos podés ver prácticamente todo. Acá todo. Podés entrar a las casas. De hecho, ¿sabés que en la Argentina tenemos de fabricación nacional en el ejército? Tenemos 2 drones muy buenos. ¿En serio? Sí, muy buenos. ¿Y para qué se utilizan? Mirá, los han adaptado para, tienen un sistema para detectar fugas en centrales nucleares. Entonces, como la nube no tiene color, estos sistemas pueden detectar la nube y transmiten a tierra digamos, lo que está ocurriendo, el desplazamiento de la nube según los vientos, y pueden generar evacuaciones y demás. Yo he estado en 3 o 4 simulacros en Atucha, en Río Tercero, y han trabajado los drones fantásticamente bien, y es tecnología nacional, hecho dentro de lo que es el sistema militar argentino. Pero están adaptados también para llevar armas, obviamente, pero nosotros lo tenemos de uso más civil. La globalización, que tantos efectos positivos ha tenido a lo largo de los años para esto, ¿fue absolutamente negativo? Tiene elementos positivos y negativos. Lo positivo es que nos empezamos a enterar cosas de rincones del mundo que a nadie le importaba. Las revueltas árabes son un ejemplo. Las revueltas árabes se armaron con las redes sociales. La gente empieza a buscar, frente a no sentirse representada por los grandes medios, en medios alternativos, y cuando no eran escuchados, inclusive por medios captados por los estados, generaron sus propias redes y recordemos que las revueltas árabes tiraron entre el norte de África y Europa, de gente que no fue reelegida, 17 gobiernos en 3 meses, 17 presidentes tiraron. La gente común en la calle. Entonces, esa parte de la globalización que generó una inmensa participación. 17 presidentes que digamos que eran autoritarios en su enorme mayoría. O en Europa, gente que no fue reelegida. O en Italia directamente, que los parlamentos tiraban presidentes todo el tiempo, o en Egipto, o en Grecia. Es decir, generó 17 cambios de presidente en los primeros meses. Un cambio radical, absolutamente. Eso puede ser positivo en algunos aspectos. La gente participó más, decidió cambiar su destino, de gente que hacía 40 o 50 años que estaba en el poder y no se movía. Esa parte ha sido positiva. Lo negativo es lo que decía un gran comunicador francés, Dominique Walton, ¿no? Que el hombre es un gigante en materia de información y un enano en compromiso. Es decir, ¿de qué te sirve que vos con las redes sociales o la globalización te enteres de cualquier cosa que pasa en el mundo si te importa poco? Si no haces nada. Si no haces nada. ¿No? Eduardo, agradeciéndote la visita tan temprano, además, para los periodistas la mañana es brava. Han sido días largos y son días largos. Me quedan 3 días largos por lo menos. ¿Qué de esperar en los próximos días? ¿Qué va a pasar?
Es muy difícil pensarlo. Lo que es cierto es que París ya tiene una alerta de 3 meses, ya digamos está decretada. O sea, este clima de miedo en Europa se va a seguir viviendo por un largo tiempo. Ya está, creo que vamos a tener un verano acá, ¿no? Así un invierno complejo en esto de alertas constantes, como pasó inmediatamente después de los ataques de las Torres Gemelas, que hubo como un año completo donde estábamos todos saltando. Sí. Bueno, Francia vivió su 11 de septiembre, es decir, hay que entenderlo desde ese plano. Claro. Entonces, las resacas son constantes. Lo mínimo será potenciado. Si hay alguien hay un tiroteo, hasta quizás por una cuestión de inseguridad, se va a pensar relacionado con, todos los medios van a transmitir hasta el asalto menor en París. Sí. Esto ya es inevitable porque lo que genera el terrorismo es terror. Entonces, eso va a pasar. El alerta se ha disparado a otros lugares del mundo. Nosotros hemos tenido nuestra alerta acá, que no fue menor. Lo de los shopping no fue menor. Bueno, pero eso fue una locura. A ver, es una locura que se informe eso, que salga Bernie payasescamente el jefe de la CIDE a decir que hay una alerta en un shopping. A ver, yo te digo como lo que sabemos nosotros perfectamente. Es decir, el alerta vino de París, de servicios secretos franceses a servicios secretos argentinos, diciendo, ojo, hay en paso, no los podemos detener porque no hicieron nada, pero en paso, gente sospechosa de Mali que está haciendo esto, esto y esto. Hay escuchas, había una investigación en curso previa a llegar acá. Esa gente está en Buenos Aires. Hay 4 que están en Buenos Aires. O sea, hoy no es un lugar del mundo tranquilo respecto a ver, en el sentido de que uno dice, pero Argentina no es blanco. A ver, en este contexto internacional, o lo piensan los atentados, había otro contexto. Era otro contexto. Era otro. Veníamos de la guerra del Golfo, era otro contexto. Ha generado ataques en distintos lugares del mundo muy alejados, que es simplemente para llamar la atención. Y en ese sentido, la Argentina, como otros países de Latinoamérica, no somos muy cuidadosos en la entrada y salida de personas. Nada. Entonces, igual somos muy vulnerables. Igual digamos que cuando ocurrieron los atentados de la Embajada y a la AMIA, en la Argentina venía de participar en la Guerra del Golfo. Sí, claro. Sí, con 2 barcos que envió el presidente Menem. Había un contexto claramente que nos ubicaba, era una situación había un plan nuclear suspendido con Irán. Sí. Argentina era un país. Había un contexto político. Era un blanco posible. Que era un blanco posible, sobre todo, por ejemplo, el caso de AMIA, que no solamente era el centro cultural más importante de Latinoamérica, hoy lo sigue siendo de la comunidad judía, ¿no? Es decir, realmente es muy importante, sino que también desde afuera se veía como un centro político. Sí. Entonces, era un blanco apetecible para estos grupos fundamentalistas. Y la embajada argentina era el mensaje al poder político local diciendo, y a su relación con el Estado de Israel, este es nuestro problema con ustedes, ¿no? Es decir, fue una forma de marcarnos de la forma más triste la cancha. Hoy, digamos, el contexto internacional argentino es distinto, pero esta gente genera blancos en lugares rarísimos solamente por salir por televisión. Entonces, uno debe estar a la altura de las circunstancias, debe cuidar mejor la frontera. De parte del Estado sí, yo digo para transmitirle a la ciudadanía tranquilidad. No, obviamente, pero el Estado debe, por ejemplo, cuando te sale una alerta como la de los shopping, a esa gente se le paga por investigar, andá e investiga. Y no hagas conferencias de prensa. No filtres la información a los medios. Y en vez de espiar a los periodistas, trabajen para esto. Claro, es decir, de estas alertas, un presidente común recibe 300, 400 amenazas por semana. Se investigan las que se consideran dentro de los 3 niveles creíbles. Después le vamos a contar el que... gracias, Eduardo, por la visita. El viernes a la noche el lunes a la noche recibió en la casa un llamado Mauricio Macri. A las 4 de la mañana, que lo mandó a dormir. Un secuestro virtual. Sí. Increíble. Claro, los tipos llaman a cualquier lado. Es más, habló de la hija, sabía su familia dónde estaba, le dijo, bueno, mirá, es medio tarde, andate a dormir, ¿no? Escuchaba ruido. Sufrí uno que me intentaron sacar de mi casa. El tema era generar una entradera y sacarme de mi casa. ¿Esos son al voleo, como en el caso de Macri? En mi caso, por ejemplo, se notaba por los datos que tiraban algo específico y una inteligencia, pero en el de Macri aparentemente eso fue al voleo. Bueno, es súper interesante. Te invitamos para cuando puedas que vuelvas a venirte a banda, dale. Perfecto, gracias. Gracias.